Abramos nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Durante la última vez que nos reunimos, vimos un tema muy importante. Jesús como rey, Él establece las leyes de su reino. Y basados en Juan capítulo 15, vimos que el Señor había dejado un mandamiento. Ese mandamiento o esa ley era que permanezcamos en Él. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Permaneced en mí, dice el Señor. Ahora, ¿qué significaba permanecer en Él? Es, según el Señor dice, permanecer en su palabra, es decir, ser obedientes a su palabra. El Señor también dijo que permanecer en Él significaba permanecer en su amor, es decir, amarlo a Él. También dijo que era importante amarnos los unos a los otros. Así que permanecer en Cristo significaba amar su palabra, amarle a Él, amar al prójimo, ¿verdad? Amén, hermano. Amarnos unos a otros. Y decíamos, en resumen, el mandamiento o la ley que Dios o que el Señor Jesús como Rey estaba estableciendo para su reino era que podamos amarnos, que podamos amar como el Señor ama, ¿verdad? Ahora, hermanos, el amor es lo que mueve todo en el reino de los cielos. Jesús entregó su vida por amor. Todo lo que Dios hace, lo hace porque Él ama. Y de igual manera el Señor espera que todo lo que nosotros hagamos, pensemos, digamos, todo lo hagamos movidos por este principio, por esta ley, la ley del amor. Amén. Entonces, estábamos hablando que si quisiéramos resumir, digamos, todas las leyes y todo lo que el Señor nos pide hacer, podríamos decir que se resume en el amor. Y el Señor Jesús lo resumió muy bien, porque dijo que debemos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, debería estar normado por ese principio del amor, ¿verdad? No hacemos nada que pueda ir en contra del amor al prójimo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le amamos. No hacemos nada contra Dios porque le amamos. Y bueno, de esa manera el Señor estableció esa verdad. Ahora vamos a ir en esa misma línea del amor. Pero el Señor en esta porción de las Escrituras que acabamos de ver, o que vamos a leer en un momento, nos habla del amor a nuestros enemigos. Es, por decirlo menos, hermanos, extraordinario lo que el Señor nos dice. Y vamos a leerlo. Mateo capítulo 5, versículo 43. Dice lo siguiente: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, qué maravilloso, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos aprender de estos versículos, hermanos? En primer lugar, algo que podemos ver, hermanos, es que los ciudadanos del reino, nosotros como cristianos, como ciudadanos del reino, somos parte de un reino que va contra la corriente de este mundo. ¿Sí? Miren lo que el Señor dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ustedes han recibido esa enseñanza, pero yo les digo esta otra cosa.
Es como si el Señor dijera, ustedes han aprendido de esta manera. Yo les digo, tienen que reaprender, tienen que desaprender lo aprendido para volver a aprender conforme a lo que yo les digo. ¿Entiende? A ver, dile al que está a tu lado, tienes que desaprender lo que has aprendido hasta ahora para poder aprender de acuerdo a lo que el Señor te quiere enseñar. Eso es lo que el Señor estaba diciendo. Es como que si, hermanos, es revolucionario lo que el Señor estaba diciendo. Porque es como que si el Señor les estaba diciendo todo lo que ustedes han aprendido respecto a estos asuntos, no está bien aprendido. Tienen que desaprender eso y ahora tienen que volver a aprender conforme a lo que yo les enseño. Entonces, por eso el Señor dice, ustedes han oído esto, pero yo les digo esto otro. Es como decir, lo que han aprendido está equivocado. Lo que yo les digo es lo correcto. Hermanos, ¿a cuánto les gusta eso? ¿Ah? Yo estoy seguro que a muchos no nos gusta eso. Yo recuerdo que cuando aprendí a tocar guitarra, por ejemplo, ¿no? Aprendí de una manera muy particular. Yo no tuve un solo maestro, sino que tuve varios maestros. Yo me convertí al Señor y tuve el deseo de aprender a tocar guitarra, así que cuando llegaba un hermano a las reuniones familiares que teníamos y yo sabía que él sabía tocar guitarra, decía, enséñame algo de guitarra. Ya me enseñaba. Se iba. Y luego llegaba otro hermano, sabe tocar guitarra. Ya, enséñame otra cosita. Y entonces fui aprendiendo de forma muy informal, por decirlo de alguna manera. Y luego me di cuenta que los dedos no iban como debían ir y tuve que desaprender lo aprendido para volver a aprender como debía ser. Y algunas cosas no las he desaprendido todavía. Mi hermano Miguel, él ha venido hace poco, ustedes lo conocen. Él es músico, él sabe. Y una vez conversando con él me dice, tienes que saber esto, hasta que lo aprenda, mejor ahí nomás. Tengo que desaprender algunas cosas para volver a aprender. Bueno, y no siempre es fácil hacer eso. Y no siempre es cómodo, es muy incómodo. Porque se trata de dejar a un lado lo que has aprendido para volver a aprender. Bueno, a todos nos pasa eso. A todos nos pasa eso. El Señor Jesús entonces les estaba diciendo, tienen que volver a aprender. Lo que han aprendido no es correcto. Y hermanos, ¿por qué les digo que a todos nos pasa eso? Porque todos nosotros hemos venido con un cúmulo de ideas, de conocimientos, de aprendizajes, de hábitos. Hemos venido a la iglesia con todo ese cúmulo de cosas, de pensamientos, de ideas, costumbres, hábitos. Y cuando venimos a la iglesia, nos damos cuenta de que muchas de nuestras ideas, de nuestras costumbres, de nuestros pensamientos, de nuestros hábitos, no están de acuerdo con la palabra del Señor. Y se origina ahí un choque, ¿no? Un conflicto. Uy, entonces no era como yo pensaba. Y tenemos que volver a aprender. Eso es lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Entonces, como les decía hace un momento, los ciudadanos del reino pertenecen a un reino que va contra la corriente de este mundo. Amén. El Señor les está diciendo entonces, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, ahora hermanos, el Señor les da una enseñanza en este momento, pero ya, si ustedes leen algunos versículos atrás, el Señor ya está poniendo en práctica esto. Está diciéndoles una y otra vez, ¿han oído esto? Bueno, eso no está bien, yo les enseño esto ahora. Tienen que desaprender para volver a aprender. Una y otra vez les está diciendo respecto a varias cosas, varios puntos allí. Pero hoy nos vamos a centrar en este punto, ¿ya? Ahora, el Señor le dice, ustedes han escuchado, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Quiénes enseñaban eso? Los escribas y los fariseos. En otras palabras, los religiosos del tiempo de Jesús.
Los escribas eran aquellos que transcribían los textos del Antiguo Testamento a otros papiros, bueno, o lugares donde se escribía la palabra de Dios. Y ellos debían ser personas muy conocedoras de las Escrituras. Eran eruditos, eran gente muy inteligente. Ellos enseñaban esto. Y también los fariseos. Ustedes saben que el Señor en muchas ocasiones criticó a los fariseos, ¿verdad? ¿No? En muchas ocasiones, por ejemplo, el Señor le dice a los fariseos, sepulcros blanqueados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por fuera se veían muy bien, pero por dentro estaban llenos de podredumbre, moral, espiritual, etc. Entonces, el Señor era muy dulce para hablar, ¿no, hermanos? Si te gustaría que el Señor te diga algo así, sepulcro blanqueado. Y tú, como eres una persona que ama al Señor, lo recibirías, ay, gracias, Señor, ¿verdad? Conociendo a algunos sureños, ¿no? Pero el Señor era muy punzante muchas veces, muy incómodo algunas veces. Y bueno, pero a los fariseos les había dicho así, hipócritas, sepulcros blanqueados, etc. Ahora, hermanos, ellos enseñaban eso. Ahora la pregunta es, ¿eso es lo que decía la Biblia, las Escrituras del Antiguo Testamento? No. Pero ellos, en base a una mala interpretación de las Escrituras del Antiguo Testamento, habían llegado a la conclusión de que Dios decía así, amarás a tu prójimo y puedes aborrecer a tu enemigo. Y lo tomaban muy en serio, y eso enseñaban. Hermanos, de tal manera que para ellos, ¿quién era su prójimo? Era otro judío, otro israelita. Entonces, para un judío, su prójimo, a quien debían amar, era otro judío, otro israelita. ¿Y quiénes eran sus enemigos? A quienes debían aborrecer. Eran todos aquellos que no eran de ascendencia judía, que no pertenecían al pueblo de Israel. Es decir, a ellos les llamaban gentiles. Y obviamente, hermanos, esto había generado una separación, ¿verdad? Una división entre los judíos y los que no lo eran. Es más, se había generado una especie de ellos, porque ellos consideraban, hermanos, que no solamente era su derecho odiar, más bien hasta su deber odiar a aquel que no era judío. Entonces, por eso, cuando un israelita, hermanos, tenía la oportunidad de estar, digamos, con otras personas, buscaba estar con judíos, no con gentiles, no con personas que no eran de ascendencia judía. Es más, hermanos, los judíos se creían tan santos y tan especiales por ser parte del pueblo de Dios que miraban con desdén y con desprecio a los gentiles, ¿no? Algo así como esto. Yo soy santo, no me puedo juntar con esa chusma. Y hermanos, cuando uno actúa de esa manera, uno se gana el cariño de la gente, ¿verdad, hermanos? Claro que no. Y por eso, dado que los judíos despreciaban a los que no eran judíos, los que no eran judíos les tenían también un odio a los judíos. Y había una, como dice el libro de Efesios, había una muralla de separación entre los judíos y los que no lo eran. Entonces, los judíos tenían un especial odio a los romanos porque la nación judía estaba bajo, el dominio del Imperio Romano y les tenían un rechazo y una aversión, ¿verdad? Una animosidad contra ellos. Y bueno, contra todos aquellos que no eran judíos. Entonces, así interpretaban los escribas y los fariseos, mal interpretaban los escritos del Antiguo Testamento, pensando que ellos tenían todo el derecho y aún el deber de odiar a los que no eran judíos. Y así enseñaban. Y mucha gente aprendía así. Ahora Jesús viene y dice, no es así. Eso que les han enseñado es incorrecto. Tienen que desaprender eso y aprender lo que yo les enseño. Interesante, ¿no, hermanos? Cayó como una bomba.
porque estaban acostumbrados a una forma de pensar y a una forma de vivir. Y el Señor radicalmente y claramente les dice, están equivocados, eso no es lo que Dios quiere, ustedes tienen que pensar de una manera diferente y hacer de una manera diferente. Amén. Entonces, hermanos, y les lleva por una dirección contraria. Es decir, ya no para odiar al enemigo, sino ahora el Señor le dice, tienen que amar a sus enemigos. Eso, como dicen los jóvenes, les destapó la cabeza a muchos, ¿no? Cayó como una bomba, ¿no? Ahora, hermanos, el Señor dice eso, pero dice aún más, ¿no? Cuando uno va contra la corriente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque el Señor estaba hablando en contra de las costumbres, la forma de vivir y la forma de pensar de la gente. ¿Qué pasa cuando tú vas en contra de la forma de pensar y de vivir de la mayoría de las personas? ¿Qué va a pasar? Empiezan mirándote como raro, ¿verdad? Luego ya no te miran solamente como raro, sino que empiezas a caer incómodo. Ya empiezas a caer molesto, ¿no? No solamente se apartan de ti, te atacan. Eso es lo que pasa. Entonces, nosotros debemos saber que si vamos a seguir a Cristo, vamos a empezar a vivir de una forma que va contra muchas costumbres y muchas formas de pensar y de vivir de la mayoría de la gente. Y cuando nosotros empezamos a vivir en una forma distinta y a pensar y hablar en una forma distinta, ¿qué es lo que va a pasar naturalmente? Las personas se van a sentir incómodas. Las personas te van a rechazar. Y, ¿por qué no? Te van a odiar. Porque tú vas a ser incómodo. Vas a ser incómodo. Por eso el Señor Jesús dice en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrecerá a ustedes. Entonces, hermanos, por el hecho de que tú has elegido seguir a Cristo, por el hecho de que tú has elegido por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, has elegido ahora, el Señor te ha sacado de tu antigua manera de pensar y de vivir, y ahora estás viviendo, pensando y hablando en una forma diferente, de acuerdo al Señor, pero contrario a la forma de pensar y de vivir del mundo. ¿Qué va a pasar? La gente te va a aborrecer. Como aborreció a Jesús, también nos aborrecerá a nosotros. Y por eso dice también Mateo 10:34, el Señor Jesús hablando, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión o división al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿No? Claro, un hombre se convierte, conoce al Señor, dice, dejo la borrachera. ¿Eso le va a caer bien a sus amigos? ¿A sus amigos de copas? No, le va a caer mal. Una mujer se convierte al Señor. Antes andaba en fiestas, en bailes, en todo ese tipo de cosas. Ahora llega y dice, conozco al Señor. Ya no quiero esa vida. Sus hijos dicen, ¿estás loca? ¿Qué te ha pasado? Va a haber problemas ahí. Te van a aborrecer porque ahora tu forma de pensar y de vivir es diferente. Entonces no debería sorprendernos si la gente se siente incómoda con nosotros. No debería sorprendernos si la gente nos aborrece o nos odia. No debería sorprendernos. Más bien debería sorprendernos, y no quisiera que me malentiendan, debería sorprendernos si la gente nos aplaude, nos elogia demasiado. Cuando tú ves que la gente te cae bien y tú le caes muy bien a la gente y que la gente te elogia y te aplaude, deberías preguntarte, ¿me elogia por los valores y mis principios cristianos y admiran eso?
o es porque me estoy pareciendo a ellos? Porque si te pareces a ellos, ellos no van a odiar al mundo. Ellos aman el mundo. Y si tú tienes mucho del mundo en tu vida, ellos te van a amar. Pero si tú tienes mucho de Cristo y te opones a esas cosas que el mundo practica, entonces te van a odiar. Por eso, si la gente te ama mucho y te aplaude, pregúntate, ¿es porque valora mis principios cristianos o es porque yo me estoy pareciendo más a ellos que a Cristo? Pregúntate. Ahora, hermanos, entonces lo primero que vemos aquí es que ser un cristiano, ser un ciudadano del reino, es ser parte de un reino que va contra la corriente del mundo. No porque queramos ir simplemente oponernos al mundo, sino porque hemos elegido seguir a Cristo. Y al elegir seguir a Cristo, elegimos su verdad, elegimos su amor, elegimos sus mandamientos, y eso va a generar un conflicto, una diferencia entre nosotros y la forma de vivir de la mayoría de la gente. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Amén. Una segunda cosa que podemos aprender, hermanos, es que cuando nosotros somos ciudadanos del reino, los ciudadanos del reino se distinguen de los ciudadanos de este mundo. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 46 y 47. Dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Hermanos, el Señor está diciendo, hay una diferencia. A ver, dígale que está a su lado, hay una diferencia. Queridos hermanos, hay una diferencia entre el ciudadano del reino y el ciudadano de este mundo. Hay una diferencia. El Señor lo dice muy claramente. Si tú amas a los que te aman, ¿qué de diferente hay? Los publicanos, dice acá, que eran considerados los peores pecadores en ese tiempo, porque un publicano era un cobrador de impuestos para el Imperio Romano. Y por hacer eso era considerado un traidor de su nación y un traidor a Dios. Los publicanos eran expulsados de las sinagogas, que eran los centros de adoración. Así que ya se imagina, eran los excomulgados. Y dice, los publicanos hacen eso. Aman a los que los aman y aborrecen a los que los aborrecen. Si ustedes hacen eso, ¿en qué se diferencian? ¿Hay alguna diferencia? No. Hacen lo mismo que los demás. Y el Señor dice, tiene que haber una diferencia. ¿Ah? Dile al que está a tu lado, tiene que haber una diferencia entre el ciudadano del reino y el ciudadano de este mundo. Debe haber una diferencia. El Señor sigue diciendo, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Hermanos, la diferencia entre un cristiano y alguien que no lo es que no solamente hay una diferencia, sino que esa diferencia es que el cristiano hace algo extraordinario, algo que el mundano no lo puede hacer. Hace algo extra, algo elevado, algo superior. Amén. Dice, ¿qué hacéis de más? Bueno, el Señor quiere que hagamos algo de más, que nos diferenciemos. Amén. Bueno, ¿qué es eso de más entonces? Eso de más es que el mundo odia a los que los odian y aman a los que los aman. Bueno, el cristiano ama incluso al que es su enemigo. Ay, hermanos, dígame si eso no es poderoso. Es tremendo, ¿verdad? Es espectacular. Es glorioso. Hermanos, entonces el cristiano hace algo extra. ¿Por qué puede hacer ese algo extra? Porque tiene el poder del Espíritu Santo. Porque tiene el Espíritu Santo. Entonces, lo que el Señor está tratando de decir es que eso es imposible hacer. La única forma de hacerlo es cuando uno es un hijo de Dios, que tiene el Espíritu Santo en su corazón. No hay otra forma de que lo pueda hacer.
Necesita el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Si no, no lo podrá hacer. Por eso los que no conocen al Señor no pueden hacer esto, de amar a sus enemigos. Porque no tienen al Señor, no tienen al Espíritu de Dios en su corazón. ¿Me dejo entender? Entonces, hermanos, el cristiano hace algo extra, algo de más. El cristiano no solo vive de forma contraria entonces al mundo y sus costumbres y su forma de pensar, su forma de vivir. Hermanos, el cristiano hace algo más. Su forma de vivir y de pensar es superior. Va más allá de la forma de vivir y de la forma de pensar de la gente que no conoce al Señor. Y lo puede hacer porque está lleno del Espíritu Santo de Dios. Va más allá. Amén. Me dejo entender. Entonces, la gente sin Dios, hermanos, ¿qué hace? Ama a los que los aman y odian a los que los odian. Eso es lo común. Eso es lo normal. Eso es lo que se espera. No hay nada especial en ello, no hay nada de extraordinario en ello, pero el ciudadano del reino hace algo superior. Hace algo que está por encima de lo común. Hace algo que es extraordinario. Amén. El cristiano es diferente. Amén. Ahora, hermanos, ¿dónde está la raíz de que el cristiano es diferente? Dijimos hace un momento, es porque está lleno del Espíritu Santo, tiene el Espíritu Santo morando en su ser, ¿verdad? Pero hay algo más aquí, hermanos. ¿Por qué el cristiano es diferente? Vivimos en un mundo, présteme atención, ya me pasé el tiempito, pero présteme un poco su atención. Vivimos en un mundo en el que el yo es la norma. El yo es lo que dice que es bueno y que es malo, que es correcto y que es incorrecto, que es lo que vale y qué es lo que no vale, qué es lo que está bien y lo que no está bien. Es el yo. Póngase a pensar. En el mundo, ¿qué es lo que vale? ¿Qué es lo que, digamos, la norma que determina qué es bueno y qué es malo? ¿Son las leyes? ¿Son la moral? ¿Es la ética? No. ¿Qué es lo que determina? Es si me gusta o no me gusta. Si está de acuerdo a mis deseos o no está de acuerdo a mis deseos. Si está de acuerdo a mi forma de pensar o no está de acuerdo a mi forma de pensar. ¿Me dejo entender? Mucha gente entonces dice, esto es bueno no basado en una ley o en una norma, sino si me gusta, está bien. Si no me gusta, está mal. Si me gusta, es correcto. Si no me gusta, es incorrecto. Si está de acuerdo a mis deseos, está bien. Si no está de acuerdo a mis deseos, está mal. ¿Me dejo entender? Basado en esa norma, entonces, el mundo actúa de esa manera. Si esa persona hace lo que yo deseo, es mi amigo. Si hace lo que yo no quiero, es mi enemigo. Así actúa el mundo. Si me complace en mis deseos, lo voy a amar. Si se resiste a hacer lo que yo deseo, recibirá mi desprecio y toda mi enemistad y venganza. Así piensa el mundo, ¿o no? ¿Es así o no es así? Les doy un ejemplo. El Señor Jesús. Él dio de comer a las multitudes, sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, limpiaba a los leprosos. Mientras Jesús hacía eso, la gente, ¿qué hacía? Lo amaba. La gente amaba a Jesús cuando veía que le daba de comer. La gente amaba a Jesús cuando veía que hacía sus milagros. La gente amaba a Jesús cuando sanaba a los enfermos. Lo amaba. ¿Por qué? Porque pensaban, este será el rey. Ellos miraban a Jesús como un rey político y militar que un día derrocaría al imperio romano y se sentaría en el trono de Israel para gobernar y darle comida, salud y amor a todos. Pero cuando de pronto se dieron cuenta que Jesús no sería ese rey político y ese rey militar, entonces todos aquellos que decían, Hosana al rey que viene
en el nombre del Señor, esa misma gente luego dijo, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces la gente no estaba siguiendo a Jesús porque lo amaba a Él, porque quería hacer su voluntad, porque quería cambiar. Lo seguía porque querían que el Señor les diera lo que ellos querían. Y mucha gente actúa así. Entonces, cuando esta persona me da lo que yo quiero, es mi amigo y lo amo. Cuando no me da lo que yo quiero, es mi enemigo. Lo voy a aborrecer, es más, lo voy a destruir. Así piensa el mundo. Así actúa el mundo. La ley, hermanos, que rige lo que es correcto y lo bueno, no es una ley que diga esto es bueno, esto es malo. Es la ley de mis deseos, de mi conveniencia, de mis gustos, de mis pensamientos. El yo está centrado en el trono del corazón del hombre. Y ese es su problema. Otro ejemplo. El apóstol Pablo escribe a los hermanos en Galacia. Y les escribe, al parecer, con sentimientos encontrados en su corazón. Y Pablo les dice, hermanos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y llega un momento en que les dice lo siguiente, ¿dónde está el afecto que me tenían? Cuando yo les fui a visitar la primera vez, ustedes me amaban tanto que estaban dispuestos a sacarse sus propios ojos para dármelos a mí. ¿Dónde está ese amor que me tenían? Y luego dice, ¿ahora me he vuelto su enemigo por decirles la verdad? La verdad es incómoda. La verdad muchas veces duele. Pero Pablo los amaba lo suficiente como para decirles la verdad. Pero ahora esa verdad les estaba incomodando. Ahora Pablo ya no era amado. Pablo estaba siendo odiado. ¿Por qué? Porque muchas veces los seres humanos, cuando no conocemos a Dios o no entendemos la verdad en Dios, actuamos no bajo los principios de Dios, sino bajo nuestros deseos, bajo nuestras conveniencias, bajo lo que nosotros queremos. Si me da lo que quiero, si piensa como yo, si me da lo que yo deseo, es mi amigo, lo voy a amar. El día que no me dé lo que yo quiero, el día que me desilusione y me decepcione, el día que no haga como yo pienso, recibirá mi decepción, mi rechazo y todo mi ataque hasta destruirlo por haberme decepcionado. Así piensa el mundo. Pero los cristianos no piensan así. Ahora, hermanos, pregunto, ¿cómo tú reaccionas ante las situaciones que diariamente tenemos que vivir? En estos días, como les he venido diciendo estas últimas semanas, yo creo sinceramente que los cristianos, a través de esta pandemia y a través de esta situación política, hemos estado siendo probados. En todas estas situaciones está saliendo si somos cristianos y como dice su palabra, ¿vamos a ir contracorriente o vamos a ser arrastrados por la corriente del mundo? Si vamos a ser diferentes al mundo o vamos a hacer lo que el mundo hace. Póngase a pensar en estos días en las redes sociales, en el Facebook y otras redes. ¿Cuántos ataques, insultos y cosas feas se han dicho de uno y otro candidato? Y a veces por quienes se dicen cristianos. Con mucha pena y dolor en mi corazón, he tenido que ver gente cristiana y aún de la iglesia poniendo insultos, cosas feas contra uno o contra otro. Entonces, si el mundo lo hace, el mundo insulta, el mundo ataca, el mundo dice todo tipo de cosas malas, y nosotros hacemos lo mismo, ¿estamos yendo contra la corriente? ¿O estamos siendo arrastrados por la corriente del mundo? ¿Estamos siendo diferentes a ellos? ¿O estamos haciendo igual que ellos? ¿Estamos amando como el Señor nos dice que amemos? ¿O como el mundo hace, amamos a los que nos aman y odiamos a quienes tenemos que odiar?
¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos yendo contra la corriente? ¿O estamos siendo arrastrados por la corriente del mundo? ¿Estamos haciendo la diferencia? ¿O no hay ninguna diferencia? Si como cristianos no estamos marcando la diferencia, entonces, queridos hermanos, esta palabra no se está cumpliendo en nosotros. No estamos amando como deberíamos amar. No estamos siendo los cristianos que el Señor quiere que seamos. O quizás no estamos entendiendo qué es ser un cristiano. O tal vez, y lo más triste, no somos de verdad cristianos. Debemos examinar nuestro corazón. Y debemos, hermanos, entender que debe haber una diferencia. Debemos entender que debemos ir contra corriente, no por ir simplemente contra la corriente, sino porque hemos elegido seguir a Cristo. Y hemos elegido vivir como Él quiere que vivamos. Amén. Entonces, hermanos, para ir terminando, si vamos a nosotros ser diferentes al mundo, ¿qué tiene que pasar? Tenemos que morir a nuestros deseos. Dejar de buscar nuestros deseos para buscar los deseos de Dios. Tenemos que dejar de pensar como hemos aprendido a pensar para pensar por como Dios quiere que pensemos. Tenemos que dejar de hacer como hemos estado acostumbrados a hacer para empezar a hacer como Dios quiere que hagamos. Tenemos que renunciar y rendirnos a Cristo. Renunciar a lo que era parte de nuestra vida pasada y venir a Cristo rindiéndonos a Él. Hermanos, me conmovió, me quebrantó esa canción que estábamos cantando. Que tu amor me atraiga. Que tu amor me atraiga. Llévame al lugar donde tú estás. No donde yo quiero estar, no donde el mundo está, donde tú estás. Atráeme allí, a ese lugar secreto de tu presencia, de tu intimidad. Atráeme allí. Señor, ante tu cruz caigo rendido. Ya no para querer hacer lo que yo quiero, sino para rendirme a ti. Señor, ya no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Ante tu cruz caigo rendido. ¿Cuánta falta hace hoy en día que practiquemos el verdadero cristianismo? Oh Señor, ante tu cruz me rindo. Y hermanos, y termina esta parte, esta canción. Y yo es mi oración. Señor, que sepamos que te pertenecemos a ti y no al mundo. Que somos tuyos y no del mundo. Que no podemos hacer con nuestra vida y nuestra mente lo que queremos, sino que te pertenecemos a ti para hacer lo que tú quieres. Pero parece que no lo hemos entendido, como que actuamos pensando que nos pertenecemos a nosotros mismos, cuando ya no es así. Él ya nos compró a precio de su sangre, para que ya no vivamos a nuestra manera, sino como Él quiere. Entonces, hermanos, debe haber una diferencia. Porque si no hay una diferencia, entonces estamos haciendo lo mismo que el mundo hace. Y hermanos, yo me pregunto, ¿debería en este tiempo la iglesia del Señor influenciar en el mundo? Claro que sí. ¿Y por qué no estamos siendo de influencia poderosa al punto de que el mundo venga y quiera ser como nosotros? Porque nos parecemos tanto al mundo que no hay diferencia. Cuando deberíamos ser diferentes. Cuando deberíamos ir contra la corriente y no dejarnos arrastrar por la corriente. Cuando deberíamos parecernos más a Cristo que en lugar de la mayoría de la gente. Hermanos, yo creo que es importante que con humildad digamos, Señor, ya no quiero ser arrastrado por la corriente. Ya no quiero ser igual y hacer lo mismo que los demás hacen. Quiero ser diferente. Quiero seguirte a ti y no al mundo. Quiero ser diferente porque me parezco a ti
y no hacer lo que la mayoría hace. Si vamos a impactar a este querido Perú, a este mundo que está lleno de oscuridad y tanta maldad, tenemos que entender que los ciudadanos del reino vamos contracorriente, que los ciudadanos del reino somos diferentes, por una sola razón, porque ahora somos de Cristo, porque ahora le pertenecemos a Él, porque ahora ya no somos nuestros, somos del reino, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y si usted, querido hermano, présteme atención, si usted ha estado permitiendo que la corriente lo haya estado llevando, quizás ha estado guardando rencor en su corazón contra alguien, pídale perdón al Señor y dígale: Señor, ya no quiero seguir arrastrado. Si usted ha estado haciendo lo que el mundo hace, dígale: Señor, ya no quiero ser como tú. Y si ha estado haciendo cosas que no debía hacer, pídale perdón al Señor, deje de hacer eso y empiece a caminar como cristiano. Yo quiero decirles en esta mañana a todos ustedes que son hijos del Señor, si usted ha estado poniendo cosas feas en el Facebook o en cualquier otra red, borre eso y haga algo más. Escriba algo así como esto: a todas las personas a quienes de alguna u otra manera ofendí, les pido perdón. Y decido que ahora no pondré ese tipo de situaciones generando ese tipo de cosas en redes sociales. Hágalo. Si usted es un hijo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús yo le digo: arrepiéntase de corazón. Borre todo eso. Pida perdón públicamente y empiece a caminar como un hijo de Dios. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Amén. Si usted es un hijo de Dios, lo va a hacer. Si no, seguirá en la corriente del mundo. Seguirá haciendo lo que el mundo hace. Amén. Pongámonos de pie, queridos hermanos, por favor. No solamente en cuanto al Facebook u otras redes sociales tenemos que corregirnos, sino en nuestras relaciones con otras personas, en las relaciones que tenemos con amigos, con personas del trabajo, con personas que son nuestra familia. A veces se han generado resentimientos entre nosotros como familiares, ¿verdad? A veces ha pasado. ¿Qué tiene que hacer? No solamente pide perdón en el Facebook, pida perdón. Si te has enojado contra tu papá, contra tu mamá, tú como joven, pide perdón. Si te has enojado contra tus hijos, pide perdón. Si te has enojado contra tu esposo, contra tu esposa, pide perdón. Si te has enojado con algún hermano de la iglesia, pide perdón y decide que vas a caminar en la verdad, que vas a caminar como Dios quiere. Pide perdón y empieza a corregirte. Dile: hermano, hermana, o a quien quieras, vamos a cambiar. No vamos a hacer como el mundo hace, vamos a hacer como el Señor quiere que hagamos. ¿Lo podemos hacer? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, para ti no hay nada oculto, Señor. Nada oculto. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tus ojos, como llamas de fuego, pueden ver lo más escondido del corazón humano. A ti no te podemos engañar. A ti no te podemos ocultar nada. Ante ti estamos completamente descubiertos. Perdónanos. Perdónanos cuantas veces, Señor, lejos de expresar tu amor, nos hemos dejado llevar por el odio. Perdónanos, Señor, cuando lejos de ir contra la corriente, nos hemos dejado arrastrar por la corriente de este mundo. Perdónanos, Señor, cuando en lugar de marcar la diferencia, nos hemos comportado, hemos hablado y pensado de la misma forma que los que no te conocen,
que la mayoría de la gente. Perdónanos. Aquí estamos, Señor. Atráenos a ti. Atráenos a tu lugar secreto, a tu presencia maravillosa, y haznos entender. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Queremos venir ante tu cruz y caer postrados, rindiéndonos totalmente a ti. Ya no argumentar, ni poner excusas, ni pretextos, tratando de defendernos. Sencillamente queremos decir: Señor, perdónanos, nos equivocamos. No queremos seguir así. Señor, atráenos a ti. Oh Señor, perdónanos. Si hay alguien que está aquí, necesitas pedir perdón a alguien y esa persona está aquí, yo te animaría que salgas de tu lugar, te acerques a esa persona y puedan perdonarse, pedirse perdón y reconciliarse. Puede ser tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, algún hermano de la iglesia. Si es así, aprovechemos este momento. Si tú has estado haciendo cosas que no están bien, pídele perdón a Dios. Si has estado poniendo cosas en tus redes sociales, pídele perdón a Dios. Y dile: Señor, voy a cambiar. Esto va a cambiar. Yo quiero hacer tu voluntad. Hazlo. Vamos a tomar unos minutos, unos segundos. Y yo quisiera que tú, de forma personal, te acerques al Señor y le rindas al Señor tu corazón. Y le digas: Señor, ayúdame. Yo no lo puedo hacer, pero si tú me das tu espíritu, si tú me ayudas con tu espíritu, solo con tu ayuda yo podré. Solo con el poder de tu espíritu. Porque esto no es algo que el ser humano lo puede hacer. Solo tú con tu espíritu. Y dile: Señor, lléname de tu espíritu. Perdóname y lléname. Díselo con el corazón. Él escucha y sabe las intenciones del corazón y Él puede responderte ahora mismo. Tomemos unos segundos mientras alabamos al Señor. Ahí donde estás, ora, acércate de forma personal. Habla con el Señor.